Bueno, pues empecemos, ¿no? Eh, lo primero que quiero decir antes de continuar con el tema es este teorema del producto de espacios localmente compactos, ¿no? Que en la prueba que estaba haciendo de repente salió que tenía que ser Hausdorff el espacio, ¿no? Bueno, o sea, no me salía si no era Hausdorff, ¿no? Y entonces ya vi cómo se hace y dije, ah, pues si no, no necesita Hausdorff, ¿no? Nada más que hay que cambiar un poquito, ¿no? Entonces voy a decir cómo se hace, ¿no? Es suponer que el producto es localmente compacto y hay que probar la parte de que, la parte 2b, que es que a lo más una cantidad, a ver, ¿cómo es? La cantidad de factores que no son compactos es un finito, ¿no? Bueno, y pues hacían lo que, empezaban como lo empecé, ¿no? Tomaban un punto, tomaban un compacto tal que el punto estuviera en el interior, ¿no? Entonces encontraban un básico, ¿no? De este estilo, que está en el compacto. Y pues sí, justamente lo que había que hacer era fijarnos en las coordenadas que no son esa cantidad finita, que no están en el soporte del básico, digamos. Pero aquí pues lo que había que hacer era diferente, ¿no? Yo dije, pues tomen la rebanada y la rebanada, como es un cerrado, no sé qué dije, ¿no? Isomorfo X beta, pero no era necesario hacer eso, ¿no? Lo que tienen que hacer es simplemente tomar la proyección de este abierto, ¿no? A la coordenada beta, ¿no? Bueno, por una parte, esa proyección del abierto pues está contenida en la proyección del compacto, ¿no? Que pues está contenida en el factor beta, ¿no? Pero lo otro importante es que como en el básico, la coordenada beta no aparece. Cuando ustedes proyectan el básico a la coordenada beta, van a obtener todo el espacio, ¿no? Y eso no importa si es Hausdorff o no. ¿No? Entonces, básicamente quedan aquí un sándwich de conjuntos donde las dos tapas son iguales, ¿no? Entonces todo lo de en medio es igual, ¿no? En particular, pues X beta va a ser la proyección del compacto, ¿no? Y ya eso prueba que X beta es compacto para todo beta que no esté en el soporte, ¿no? Y entonces, pues ¿cómo se llaman? Eh, todos los factores del producto son compactos, ¿no? Todos los que no son de estos. Bueno, pues ya, ¿no? Eso resuelve esta cosa. Ahora, quiero que continuemos con los que son los espacios de Lindelof, ¿no? Y usualmente estos los ponen junto con los separables y con los primero enumerables, ¿no? Pero yo siento que no había antes como motivación para eso, ¿no? Ahorita que ya definimos compacidad, pues ahora sí ya hay más motivación para definir espacios de Lindelof, ¿no? Y entonces, voy a decir un espacio, un espacio topológico, un ET, X, ¿cómo es? No me gusta cómo escribo. Es de Lindelof. Y pues es algo parecido a compacidad, ¿no? Es una propiedad de cubierta, ¿no? Es de Lindelof, sí, para cualquier cubierta abierta de X, o si más bien, si toda cubierta abierta de X, ¿no? Debería de ser así. Si toda cubierta abierta de X tiene una subcubierta finita. Una subcubierta, perdón, no finita. Finita sería compacto, ¿no? Numerable, ¿sí? Y entonces, pues es una propiedad tipo cubierta, ¿no? Es parecida a la compacidad, pero no llega a la compacidad, ¿no? Sí. Compacidad era cualquier cubierta abierta tiene una subcubierta finita. Bueno, esta es cualquier cubierta abierta tiene una subcubierta numerable, no llegan hasta lo finito, ¿no?
Y entonces, pues de cierta forma se parece a la compacidad, ¿no? Pero no llegamos a eso. Y entonces, pues lo primero que podrían pensar es, bueno, a ver, denme ejemplos de tal propiedad, ¿no? De tales, de tales espacios, ¿no? Y pues les voy a decir mejor un lema que da muchos ejemplos, ¿no? Cualquier espacio, segundo numerable, es de Lindelof. ¿Eh? Y a ver, entonces, si pruebo esto, voy a tener un montón de ejemplos, ¿no? Porque, pues todo espacio métrico separable, segundo numerable, entonces cualquiera de esos va a ser de Lindelof, ¿no? Bueno, ¿cómo pruebo esto? Pues lo que tenemos que hacer es, bueno, sea X, un espacio topológico, y B, una base numerable, ¿no? Entonces, ya de una vez le pongo la enumeración, ¿no? Base de X, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es tomarnos una cubierta y encontrarle una subcubierta finita, numerable, perdón. Entonces sea U una cubierta abierta de X, ¿no? Y entonces lo que hacemos es decir, bueno, dado X en X, sea U de X en la cubierta, tal que eh, ¿cómo se llama? X está en U de X, ¿no? Y entonces, como ves, base, pues existe un BN, bueno, pero aquí, ¿cuál BN, no? Este N depende de X, ¿no? En la base, tal que se quede en medio, ¿no? N que depende de X y se queda contenido en el U de X, ¿no? Y entonces, pues el chiste es que estos BNs, pues son una colección, o sea, aunque dependan de X, pues en realidad estos nada más hay una colección numerable, ¿no? Entonces, pues lo que hacemos es decir, ¿no? Ahora sea B', bueno, tal vez decir sea B', todos los Bn de X, ¿no? Donde X está en X, ¿no? X está en X. Pues esta es una subcolección de B, ¿no? O sea, no todos los elementos de la base se van a usar, ¿no? Tal vez no todos se usen, pero pues considera los que sí se están usando, ¿no? Y entonces, para cada uno de estos, ¿no? Vamos a tomar un único U de X, ¿sí? Entonces, y aquí vamos a tener que usar una función de elección, ¿no? Bueno, aquí ya estamos usando una función de elección, ¿no? Al escoger los UX, ¿no? Entonces, dado B en el B', eh, pues sea, vamos a escoger un U que va a depender de B, que está en el conjunto de todos los U de X, ¿no? Tales que, ¿qué?
Tal es que este B que escogimos es B de n de x, ¿no? Bueno, y voy a decir escogemos, ¿no? Para que se vea ahí que estamos haciendo una elección. Uh-huh. Bueno, pues yo la afirmación, ¿no? Afirmamos que toda esta colección de los U de B, donde B está en B', es una base, ¿no? Es una subcubierta. Es una subcubierta numerable de la original, ¿no? Bueno, ¿qué es subcubierta? A ver, ¿qué es subcolección? Pues es claro, ¿no? ¿Y qué es numerable? Pues también es claro porque justamente estamos tomando, o sea, estamos haciendo una función de B' que es numerable, ¿no? Al U, ¿no? Entonces, a ver, lo puedo decir así, ¿no? Notemos que la asignación que a cada B en B' asignamos el U de B es inyectiva, bueno, es una función inyectiva, en el conjunto numerable de prima, ¿no? Así que su imagen, pues es que no le puse nombre. Igual y le debería poner nombre, ¿verdad? Entonces le voy a poner F definito, a ver, C de countable de numerable. Afirmamos que a lo mejor le pongo C gariboleada, ¿verdad? Así, C es una subcolección. Es una subcolección. Subcolección numerable de 1. O sea, lo único que falta es probar que C es cubierta, ¿no? Y eso significa que la unión de todos los de C es igual a X, ¿no? Y entonces, pues aquí nada más hay que ver cómo se definió y hacerlo, ¿no? Entonces, sea X, fíjense, sea pues X en X. Entonces, X pues está en U de X, ¿no? ¿Cómo se llama? Así como dice aquí, ¿no? En esto. Entonces, nomás, bueno, tal vez para que se vea, nomás copio esto que dice aquí. X está en B, en X, está contenido en U de X, ¿no? Eso es esto. Y luego dicen, bueno, pero entonces el Bn de X o sea, tomando Bn de X, pues el V por definición el U
que le corresponde a Bn de X, ¿no? El existe, ¿no? A ver, ¿cómo lo digo? ¿No? Dejen veo. El U, Bn de X, pues es un U, ¿no? Existe Y en X, que no va a importar cuál es ese Y, ¿no? Simplemente existe un Y tal que Y está en Bn de X, en Bn de Y, que está en U, a ver, ¿cómo lo digo? En U de Y, este Bn de X es igual a este Bn de Y es igual a Bn de X, y este U de Y es igual a U del Bn de X, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, pues ya viendo todo eso, lo que concluimos, o bueno, lo que importa, la relación que importa es que, bueno, estas tres, ¿no? Esto y pues sustituyen estos de aquí, ¿no? Entonces, pues el X está en el Bn de X y ese está contenido en esta cosa, ¿no? U de Bn de X, que esto está en C, ¿no? Entonces ya probamos que existe un elemento de C que tiene X, ¿sí? Bueno, pues ya, ¿no? Esto prueba que C es subcubierta, por lo tanto, pues C es subcubierta numerable de X. Y acabamos, ¿no? Bueno. Entonces, pues ya tenemos un montón de ejemplos, ¿no? De espacios de Lindelof, pues cualquier segundo numerable, ¿no? Dejen busco una cosa, estaba buscando, bueno, el comentario otra vez es el axioma de elección, ¿no? Dejen encuentro exactamente qué es lo que tiene que ver el axioma de elección. Bueno, es un poco difícil de explicarlo sin dar cosas técnicas, ¿no? Pero ya lo encontré. En el libro de Herlich, ¿no? Ahorita les digo dónde, la referencia, ¿no? Entonces, nota. R, los siguientes, bueno, igual y ya no cabe aquí, mejor lo pongo en la próxima página. Nada más digo, nota. Los enunciados, inclusive, R es Lindelof. Y 2, el ejemplo que dice, todo espacio segundo numerable es Lindelof. Espacio es Lindelof. Son independientes de ZF, ¿no? O sea, dependen del axioma, de cierta parte del axioma de elección. Pero bueno, no voy a decir mucho más que eso. El libro de Herlich. Bueno, les pongo cómo se llama el libro de Herlich, ¿verdad? Axioma of choice.
Horst Ehrlich. Página, eso es lo que quería, por eso había esto, página 74, ¿no? Bueno, ahí si lo quieren ver, pues, o sea, el argumento que di ahorita donde dije, escogen esto y escogen esto, pues, eso necesariamente requieren, o sea, requieren algo del axioma de elección, ¿no? Entonces aquí digo, esta prueba requiere parte del axioma de elección. No toda la fuerza, ¿no? No es equivalente al axioma de elección. Pero sí lo necesita, ¿no? Necesita algo del axioma de elección. Y bueno, en fin. Como compacidad, ¿no? También tenía algo que ver, bueno, el teorema de Tikhonov. Bueno. Ahora, hay propiedades de los espacios de Lindelof que se preservan bajo, bueno, más bien, la propiedad de Lindelof se preserva bajo ciertas operaciones, ¿no? Y entonces, pues no voy a probar esto porque es totalmente análogo a las pruebas de compacidad, ¿no? Todo subespacio cerrado de un espacio de Lindelof es de Lindelof. Y que sería la imagen continua de espacios de Lindelof, de un espacio de Lindelof, es de Lindelof. ¿No? La demostración pues es análoga a la de la compacidad, ¿no? O sea, si revisan las demostraciones de estos enunciados análogos para compacidad, para la compacidad, pues van a encontrar, o se van a poder copiar los argumentos, ¿no? Entonces no los voy a repetir. Bueno, entonces, ¿qué más? Bueno, y Lindelof, entonces fíjense, es una propiedad que tienen los espacios métricos separables, ¿no? Entonces, pues de principio podrían pensar, bueno, pues es una propiedad cercana, ¿no? Bueno, y de hecho, lo importante o por qué la propiedad de Lindelof es fuerte es el siguiente teorema. Bueno, le pongo teorema, pues sí, teorema, es que, bueno, proposición. A lo mejor sí teorema, porque sí es muy importante, ¿no? Todo espacio de Lindelof, todo espacio, bueno, le pongo T3 de Lindelof, es normal, ¿no? ¿A poco no se oye muy fuerte, ¿no? Esta propiedad, o sea, T3 más Lindelof ya les da la normalidad, que es algo muy fuerte, ¿no? Pues esto es parecido a lo de los espacios compactos, ¿no? Compacto más Hausdorff era normal, ¿no? Entonces, compacto T2 es normal. Lindelof y T3 es normal, ¿no? Y entonces vamos a ver la demostración de esto, ¿no? Que está bastante bonita. ¿Qué pasó? ¿Hay ejemplos sencillos de espacios Lindelof no segundo numerable? Digo, no, que no sean segundo. ¿Cómo se llama? No, No sí, sean segundo segundos numerable. numerables. Ajá. Ajá, la recta es Sorgenfrey. Ahorita la vemos. Ah, ok. Y planeo explicárselas, ¿no? Sí, de hecho, también vamos a ver por qué este teorema no le puedes poner T2 en vez de T3, ¿no? Bueno, y también va a haber un ejemplo de un espacio de Lindelof que no es normal, ¿no?
Pero bueno, primero vamos a ver porque este es el bueno, ¿no? Y este es el que explica la importancia de los espacios de Lindelof, ¿no? Y fíjense, la prueba es muy parecida, pero no igual, a la demostración que hice de que los espacios de que los espacios numerables, a ver, ¿cómo era? Numerables y irregulares, sí, ¿verdad? Regulares, innumerables ya llegan a ser normales, ¿no? Eso. ¿Sí? Pues, ¿por qué? Porque, bueno, la explicación es, pues, Lindelof es como una generalización de ser numerable. Todo espacio numerable es de Lindelof, ¿no? Bueno. Entonces, así, sea X espacio T3 y de Lindelof. Sean A y B subconjuntos de X cerrados con A intersección B igual al vacío, ¿no? Y fíjense, entonces, para cada punto vamos a cubrir A unión B, ¿no? Bueno, A unión B es Lindelof, ¿no? Entonces, por el lema anterior, ¿no? Entonces, si podemos cubrir la unión de A y B, por abiertos, pues va a haber una subcolección numerable que los cubra, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a definir abiertos que cubren a A y abiertos que cubren a B, ¿no? Entonces, los de A, pues van a ser así unos abiertos. Ahorita digo cómo se escogen estos abiertos, ¿no? Y los de B, pues van a ser así otros abiertos, que entre sí se pueden intersectar, ¿no? Pero luego vamos a tener que ir haciendo un refinamiento para que no se intersecten, ¿no? O sea, porque de principio si escogen dos, así cubren a A con abiertos y a B con abiertos, pues entre ellos a lo mejor se pueden intersectar, ¿no? Se tiene que hacer un truco para quitar esas intersecciones, ¿no? Entonces, para X en A, sea U de X abierto con X en U de X y U de X cerradura intersección B igual al vacío, ¿no? Pues eso se puede hacer por regularidad, ¿no? Eso lo hacen puntualmente. Y entonces hacen lo mismo para B, ¿no? Para X en B, perdón, sea V de X abierto con X en V de X y V de X intersección A igual al vacío, ¿sí? Eso se puede hacer también por regularidad, ¿no? Entonces, estos de aquí son los U de X y estos de acá son los V de X. Bueno, ahora, justo lo que les digo, aquí no estoy diciendo nada de los U y los Vs, aquí se podrían intersectar entre ellos, ¿no? Bueno, entonces el primer paso es que como A es normal, es Lindelof, no, pues estamos tratando de probar que son normales, ¿no? Por ser cerrado, ¿no? Como es Lindelof, pues existe una subcubierta de todos estos U de X, así le voy a poner, ¿no? X en A, subcubierta numerable de A, ¿no? Y pues análogamente, podemos hacer lo mismo con B, ¿no? Análogamente, sea V, ¿no? Una subcolección
de los Vx con X en B. Subcubierta numerable. Bueno, ya no sé si subcubierta numerable. Debí haber puesto subcubierta de esta o subcubierta del conjunto. Bueno, aquí quiero decir, es una subcubierta de este que cubre A, ¿no? Y este V es una subcubierta de este que cubre a B, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Bueno. Entonces, pues vamos a enumerarlos, ¿no? Consideramos enumeraciones. Y entonces, como ya les puse U de X y B de X a esos, aquí les voy a tener que poner otro nombre, pero pues voy a hacer U subíndice N, superíndice N, que no parezca que es potencia, ¿no? Donde N está en los naturales, ¿no? Y el V van a ser todos los V superíndice N, tal que N está en los naturales, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense, a lo mejor aquí hay un pequeño detalle técnico, o sea, podría ser que ya desde el principio sean finitas, ¿no? Las colecciones, ¿no? Entonces, pues aquí lo más voy a decir, si es necesario, repetimos elementos de U y V para que estén indicados por los naturales o indexados por los naturales, ¿no? Sí, bueno, o sea, sí, a lo mejor podría uno hacer casos, ¿no? Decir, a ver, caso 1, este es finito y este es infinito, a ver qué hacemos. Caso 2, al revés. Caso 3, los dos son finitos. Caso 4, los dos son infinitos. Bueno, hagan esto y lo que voy a decir va a funcionar para todos, ¿no? Aunque tengan que repetir uno muchas veces, háganlo así, ¿no? Ahora, el único problema es que ahora ya me quedé sin letras que denotan abiertos, ¿no? Ya usé U, V, W, W sería, ¿no? Pero me faltan otras. Pues ni modo, voy a tener que usar otras letras, ¿no? C y D. O Entonces, vamos a sub-ceros. decir. ¿Perdón? O sub-ceros, sub-unos. Pero ya van a tener demasiados subíndices y superíndices, ¿no? O sea, ya de por sí esto ya está. Ya tiene muchos superíndices, ¿no? Entonces, no, vamos a hacerlo de otra forma. A ver, entonces voy a hacer el dibujito. Voy a tener que usar C y D, supongo, ¿no? Entonces, a ver, dibujito. Aquí está X, ¿no? Bueno, a ver, voy a decir lo que voy a hacer primero y luego hago el dibujo, ¿no? Construiremos recursivamente dos sucesiones de abiertos, ¿no? Que voy a ponerle CN de N, ¿no? Bueno, los de C van a cubrir a A, los de D van a cubrir a B y entre ellos van a ser ajenos, ¿no? Ese es el chiste. Y lo que tienen que pensar es, bueno, aquí hacemos el dibujito, es que así como muy vertical lo hacemos, porque va a ser por recursión, ¿no? Aquí está A y aquí está B, ¿no? Y entonces, aquí está B. Y entonces lo primero que van a hacer en la base de inducción, ¿no? Es decir, a ver, sea C0
igual al primer abierto que le pega A, ¿no? Y entonces el primer abierto que le pegaba a A, pues ya no se ve aquí, pero es el U subíndice 0, ¿no? Ese lo escogen igual, ¿no? O sea, aquí ya están escogiendo, ¿no? Un abierto, que es el U0, y este va a ser el C0, ¿no? ¿Sí? Bueno. A ver, pero lo voy a dibujar. Justamente el punto es que podría acercarse aquí a D. Hay que ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? C0. Bueno, pues aquí justo lo que digo es, en el siguiente paso vamos a escoger un abierto de acá, ¿no? Y aquí tenemos, pues, ¿qué abierto tenemos? Tenemos el abierto, pues el abierto, ¿cómo se llamaría este? V1, ¿no? V0. Este de acá era el C0. Este era el U0, ¿no? Bueno. ¿Y qué hacemos? El problema es que este B0 le podría pegar a U0, ¿no? Ah, pero pues recuerden que el UC o estos abiertos U's, los de la colección original, su cerradura no intersecta B, ¿no? O sea, si ustedes toman la cerradura de este rosita, pues esa cerradura no le pega a B, ¿no? Pues entonces lo que hacen es tomar este abierto V0 y cortarle ese pedazo, ¿no? O sea, digamos, esto ya lo tomaron como C0, entonces pues quítenle ese pedazo al B0 y eso va a ser el D0. Y pues cortar un pedazo cerrado, o sea, es quitar un cerrado, o sea, quitar un cerrado es algo abierto, ¿no? A ver, lo voy a escribir. Entonces, siguiente paso, es decir, sea D0 igual al V0 menos, pues este que tienen aquí, ¿no? Menos el C0 cerradura. Bueno, ese es un abierto, ¿no? Y luego, pues hacen lo mismo, ¿no? O sea, ahora tienen otro abierto que va a ser el U1, ¿no? Pues el U1, quién sabe qué haga. No quiero encimarlo tampoco tanto, ¿no? Pero pues le cortan el pedazo de B0, ¿no? O sea, lo que sea que, bueno, aquí ya en este dibujo no sobresale el B0, ¿no? Pero si es necesario le cortan un pedazo de B0, ¿no? Entonces, dado C, o sea, supongan que ya están dado paso, digamos, K, tenemos, ya tenemos ya tienen definidos los CNs con N menor o igual que K, los DNs con N menor o igual que K, entonces lo que hacen es decir sea Cn más 1, ¿no? Igual a tomarse el U, N más 1, y le quitan todo lo que sobresalga de los anteriores, ¿no? Entonces, todo lo que sobresalga de los anteriores, pues es todos estos EN cerradura, ¿no? Entonces, es la unión de todos los de N cerradura con N menor o igual que acá. Le cortan todo lo anterior, ¿no? Y el DN más 1, lo que hacen es decir, pues te toman el VN más 1, le quitan, bueno, aquí le tienen que quitar varias. Bueno, le quitan todos los
Cn cerraduras tal que n es menor o igual que k más 1, ¿no? K más 1 porque pues ya en este momento ya construyeron ¿no? Pues entonces así es, esa es la construcción, ¿no? Bueno. Entonces, pues va. Ellos. Pues entonces, las propiedades de esta construcción son las siguientes, ¿no? Que voy a dejarles todas de tarea moral. La colección de todos estos CNs cubre a A, ¿no? Y la colección de los DNs ay, qué feos, pariente, llaves, cubren a B, ¿no? Pues todos son abiertos, ¿no? Para todo, bueno, eso era lo más importante, ¿no? CN y DN son abiertos. Bueno, eso es básicamente porque si toman un abierto y le quitan un cerrado, pues eso es abierto, ¿no? Porque es la intersección con el complemento de los cerrados, ¿no? Y luego aparte tienen que es una colección finita de cerrados, ¿no? Entonces la unión de una colección finita de cerrados es cerrado. Entonces esto que están quitando es cerrado, ¿sí? Entonces un abierto menos un cerrado, pues es abierto, ¿no? Y aquí lo importante, ¿no? Es que si ustedes toman M, N, los naturales, pues un CM, intersección, un C, un D, N, siempre van a ser ajenos, ¿no? Bueno, básicamente porque así los están construyendo, ¿no? Porque le están quitando toda la posibilidad de que se intersecten, ¿no? Bueno. Entonces, pues ahí le piensan cómo hacer esto, ¿no? Esto. Entonces, es la construcción es recursiva, ¿no? Entonces así tienen que ir haciéndole. Sí, no, mi dibujo no sirvió de mucho, ¿verdad? A ver si al ratito hago un dibujo y se los pongo en los apuntes. No sé si me va a quedar bien o no. Entonces, pues ya, ¿no? Con estas, si ya tienen todo esto, entonces sea C, la unión de todos los CNs, y D, la unión de todos los DNs. Entonces, C y D son abiertos. A subconjunto de C y D y B subconjunto de D. Bueno, no solo I. B subconjunto de D y C intersección D igual a vacío, ¿no? Bueno. Pues así es, esta es la técnica. Y si se fijan, es muy parecida a lo de Lindelof, perdón, regular más numerable es de Lindelof, ¿no? Bueno, que les platiqué la vez pasada. Es un refrito de esa técnica, ¿no? Bueno, ahora fíjense, ¿qué es todo lo que acabamos de probar? Pues métrico separable. Empezamos a hacer este tipo de diagramitas de propiedades, ¿no? Implica Lindelof. Bueno, otra cosa que no dije, pero pues es bastante obvio. Bueno, sí lo medio dije, ¿no? Compacto también implica Lindelof, ¿no? Bueno, naturalmente aquí piensan que es compacto, T2 implica Lindelof T3, ¿no? Y Lindelof T3 implica normal. Bueno, T4, ¿no? Entonces,
pues estas propiedades, ¿no? De alguna forma, como el Lindelof, bueno, no es un axioma de separación, ¿no? Pero pues es una propiedad que implica un axioma de separación muy fuerte, ¿no? Bueno, y entonces pues hay miles de preguntas, ¿no? Ya hizo Sergio una. Vamos a ir respondiendo las preguntas naturales, ¿no? Ay, nada más que dejen. Veo cuál es la pregunta. Las preguntas naturales. El primer ejemplo, la primera pregunta natural es, ¿por qué aquí necesité T3? La primera que quiero ver, pues. ¿Por qué aquí necesité T3 y aquí nada más T2? ¿No? O sea, ¿no se podrá cambiar aquí por T2? Lindelof más T2 te da T4. ¿No? Bueno, y la respuesta es que no, ¿verdad? Y el ejemplo es un ejemplo que ya vimos, pero se los voy a recordar rápidamente, ¿no? Lindelof. Es más, bueno, Lindelof más T2 no implica T3, de hecho, ¿no? Y entonces este era, el espacio era, no me acuerdo cuál puse exactamente, creo que el intervalo 0,1, ¿no? Donde con la topología tau, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Por la siguiente base. Y lo que hacías era decir, por una parte, si x es mayor que 0, si x está en el intervalo 0, 1, entonces, y epsilon, si no, entonces, un abierto básico alrededor de x es de la forma pues digamos x menos epsilon, x más epsilon, y para que esté bien esto, pues le tengo que poner intersección el intervalo 0, 1, ¿no? Donde epsilon es positivo, ¿no? Y el otro es que un abierto básico alrededor de 0 es de la forma tomas el 0, epsilon y le quitas todos estos 1 sobre n, ¿verdad? Donde n es un entero positivo. Y epsilon es... Ay, pues aquí tal vez decir epsilon está entre 0 y 1, que ya para epsilon más grandes no tiene sentido. Bueno, tendría que intersectarlo con el 0, 1 otra vez, ¿no? Sí, ¿no? No sé si recuerdan este espacio, ¿no? O sea, nada más hago el dibujito rápido. Es el intervalo 0, 1. Tiene un subconjunto. Aquí tiene el 0. Okay. Voy a desactivar eso. Aquí tiene el 0, ¿no? Y tiene un subconjunto especial, ¿no? Que es aquí el de 1 sobre n. Este es el conjunto de los 1 sobre n, donde n está en z, ¿no? Y entonces lo que tendrían que hacer para encontrar una vecindad del 0, ¿no? Era, pues es una vecindad euclidiana y le quitan los puntitos, ¿no? Los puntitos rosas. Bueno, y ya platicamos, ¿no? Ya vimos que
que X con esta tau es T2, pero no T3. Bueno, pero no regular. Porque justamente este punto, este conjunto rosita, es cerrado, ¿no? Pero no lo pueden separar por abiertos del cero, ¿no? Ese era el argumento. ¿Sí? Bueno. Y luego, ¿qué más? Que por cierto, este también era un cociente de un espacio métrico, inclusive, ¿no? Eso tómenlo en cuenta también. Y... Ah, sí, lo que quiero decir es que este espacio es segundo numerable. Una base numerable para X con tau está dada por pues fíjense. O sea, tómense todos los intervalos, ¿no? Bueno, aquí tengo que ponerle algo especial porque todos los intervalos, intersecciones 0, 1, donde A y B son racionales, ¿no? A es menor que B. Bueno, son racionales en el intervalo bueno, son racionales, ¿no? Simplemente para cualquier racional, ¿no? Y A es menor que B. Algunos pues van a ser distintos del vacío, van a ser iguales al vacío si lo pongo así, ¿no? Pero no importa. Entonces está igual a eso. Unión. Bueno, estos son todos, estos funcionan como básicos. Ah, a ver, aquí necesito una cosa, ¿verdad? No funcionan para el cero, ¿verdad? Entonces sí necesito decir algo. Sí necesito decir algo. Creo que A menor o igual que, 0 menor o igual que A, ¿no? Menor que B. ¿No? Porque justamente en el 0 no funcionan estos, ¿no? En el 0 tengo que ponerlos 0,1 sobre n, ¿no? Menos, ahí no le puse nombre, pero este es f, digamos, menos f, donde n está en los enteros positivos, ¿no? Y entonces esta es una base numerable, ¿no? Por lo tanto, pues el x con tau es segundo numerable. Y T2, pero no es T3, ¿no? O sea, sí es Lindelof, ¿no? Ah, bueno, entonces escribo eso, ¿verdad? Faltaría decir eso. Por lo tanto, Lindelof T2, pero no es T3. ¿Sí? Bueno, otra observación que puedo hacer es que, además, si toman ustedes A igual a, imagínense que A son los racionales, ¿no? Intersección X, ¿no? Los racionales, intersección X, ¿no? Y aquí notemos que F es un conjunto de A. Bueno, esto nada más lo tenía que decir, ¿no? Para decir, bueno, pueden aplicar este mismo argumento en A, ¿no? Entonces se puede hacer, se puede probar lo análogo
para A con la topología relativa, ¿no? Bueno, nos vemos que el F y el 0 están en A, ¿no? Es lo que quiere decir, ¿no? F unión el 0 está en A. ¿No? Entonces, inclusive, ¿no? Esto, o sea, lo que quiere decir es que es más fuerte esto. A con este tau, topología relativa, es un espacio numerable, ¿no? T3, que no es T2. Que no, perdón, al revés. Numerable T2 que no es T3. Que no es regular. Creo que lo importante es decir que no es regular. Tampoco va a ser T3, ¿no? Pero lo importante creo que es decir no es regular. Bueno. Entonces ahí, ese ejemplo que vimos hace mucho, pues sirve para esto, ¿no? Entonces sí necesitan regular, ¿no? Para esto. Bueno. ¿Qué más? No implica regular. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo, el ejemplo que quería Sergio, ¿no? De hecho, vamos a ver qué posición. La recta de Sorgenfrey es de Lindelof. Y bueno, aquí, por lo tanto, es normal, ¿no? Ahí esa es justo una de las cosas que quedaba pendiente. No sé si recuerdan que les dije, ay, la recta de Sorgenfrey es normal, pero no se los voy a probar todavía, ¿no? Bueno, pues la recta de Sorgenfrey es de Lindelof y es regular, ¿no? Eso sí, se necesita. Entonces, por lo tanto, es un espacio normal. Y bueno, como decía Sergio, pues esto es un ejemplo, también es un espacio de Lindelof que no es métrico, separable. Y que de hecho no es segundo numerable, ¿no? Entonces, igual y vemos aquí arriba, ¿no? Decía. O sea, la implicación, esta implicación de regreso no se vale, ¿no? Bueno, tal vez esa. Bueno, esa no se vale, sí, esa no se vale. Bueno, entonces vamos a ver. Demostración de por qué la recta de Sorgenfrey es Lindelof, ¿no? Y entonces aquí está bastante impresionante esta prueba porque tenemos que usar dos cosas. A ver, ¿qué tenemos que usar? Las dos topologías, ¿no? De Lindelof, perdón, de Sorgenfrey y la euclidiana, ¿no? Entonces sea tau la topología euclidiana en R, y sea tau S la topología de Sorgenfrey, ¿no? Fíjense. Chin, aquí me faltó decir una cosa. Es suficiente, es que aquí faltaría decir, me faltó escribir un lema, ¿no? Que diría que para revisar la propiedad de Lindelof es suficiente hacerlo en una base, ¿no? Bueno, que sea. Entonces voy a decir cuál base, ¿no? C y B, ¿no? Las colecciones donde A y B
están en los reales y A menor que B. Sabemos que B es base para la topología de Sorgenfrey, ¿no? Entonces, es suficiente ver que toda su colección subcubierta toda su colección, voy a decirlo así. Una vez lo pongo, ¿no? Si U es una subcolección de B, es cubierta abierta, ya no tengo que decir abierto, ¿no? Porque son abiertos de R, de R, entonces existe C subconjunto de U numerable, ¿no? Y es cubierta, cubre a R, ¿no? Y bueno, les digo, esto debería ser un lema, ¿no? Ya se me olvidó escribirlo, ¿no? Pero creo que se los platiqué con lo del teorema de Tikhonov, en el video del teorema de Tikhonov, ¿no? Que para probar compacidad es suficiente que lo prueben para una base, ¿no? Y pues aquí es igual, ¿no? Para probar propiedad de Lindelof es suficiente que lo prueben para abiertos, para cubiertas que vienen de una base en especial, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, ahí se les dejo ese argumento que falta ahí, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cómo le hacemos? CAB, a ver, o sea, ya tenemos uno, una cubierta. Y entonces todos estos elementos de U son de esta forma, ¿no? Y entonces, bueno, entonces vamos a, ¿cómo le hago? Para que no se vea tan feo, ¿no? Pues no sé, aquí creo que no hay de otra más que ponerle índices, ¿no? Bueno, alfa le voy a poner, ¿no? O gamma. A gamma, B gamma, coma, B gamma. Donde gamma está en algún conjunto de índices, ¿no? ¿Sí? Cubierta. Y entonces lo que vamos a hacer es considerar la colección de todas estas, ¿no? Quitándole el extremo, ¿no? Entonces, sea, definimos, V, la colección de todos los A gamma, B gamma, B gamma está en J, o sea, es nada más quitarle el extremo izquierdo, ¿no? Y entonces lo que, fíjense que esto ya es una cubierta, ya es una colección de abiertos euclidianos, ¿no? Y entonces, además de definir V, vamos a definir, le voy a poner W. O sea, pues sí, porque si no, ¿cómo le pongo? La unión de todo V, ¿no? De toda la colección, ¿no? Entonces, notemos que esta V que definimos, pues está contenida
en la topología euclidiana, ¿no? Y también, y como W es unión de abiertos euclidianos, pues W también está en la topología euclidiana, ¿no? Bueno, pues entonces, pues fíjense, estamos tomando un abierto, ¿no? ¿Cómo se llama? Estamos tomando, al quitarle los extremos, ¿no? A estos intervalitos, estamos tomándonos un abierto euclidiano, ¿no? Bueno. Entonces, aquí tienen que usar, ¿no? Que como W es un subconjunto de, bueno, lo voy a poner así, como W con la topología euclidiana restringida a W es métrico separable. Pues es un subespacio de los reales, ¿no? Simplemente estoy diciendo es un subespacio de los reales. Pues es de Lindelof. ¿Sí? Entonces, I, V es cubierta abierta de W, ¿no? Cubierta abierta en la topología euclidiana, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, tienes un espacio que es de Lindelof y tienes una cubierta abierta, pues entonces existe una subcubierta finita, ¿no? Entonces, existe... Bueno, aquí estoy, por cierto, aquí estoy usando que métrico separable implica segundo numerable, ¿no? Bueno, entonces existe una subcolección, bueno, voy a poner F, como estamos con los índices, ¿no? F0, ¿no? Subconjunto de J, finito, tal que si se toman todos los intervalos con finito, perdón, no finito, numerable, ahí entonces le voy a poner, o le pondré N0, un subconjunto numerable tal que los intervalos de N0 ya te cubren a W, ¿no? Entonces le voy a escribir así, W es la unión, ¿no? De todos los intervalos A gamma, B gamma, donde gamma está en N0. Entonces, si se fijan, pues ya conseguí una subcubierta numerable de W, ¿no? Entonces ahora como que lo que falta es cubrir todos los elementos que no están en W. ¿Sí? Y entonces la afirmación es que lo que falta por cubrir es numerable, ¿no? Afirmación. Bueno, afirmación, pues sí, ¿no? Afirmación es que lo que nos falta por cubrir es numerable. Entonces lo que nos falta por cubrir es R menos W. Es numerable. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es pues definir una función de este conjunto a los naturales, ¿no? Entonces, bueno, en realidad como que podrían pensar que es a los racionales, voy a usar a los racionales aquí, pero pues voy a decir así, sea Q igual a Qn, una enumeración, ¿no? ¿Sí? Y entonces definimos una función que va de R menos W a los naturales de la siguiente manera, ¿no?
Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es lo siguiente, fíjense, dibujo. Aquí están los reales, y aquí va, y piensen que W, pues, bueno, más bien, W es un abierto, ¿no? Entonces, pues R menos W, pues son todos los puntos que no pudieron cubrir, ¿no? Entonces sucede que los puntos que no pudieron cubrir no van a tener sucesiones decrecientes, ¿no? Ahora sí que van a estar bien ordenados, ¿no? Va a ser un conjunto para, bueno, en esos términos lo podemos decir, no es un conjunto, es un subconjunto bien ordenado de R. Y entonces para cada R, para cada punto de, o sea, digamos, si toman aquí, o sea, podrían aquí haber puntos que se acumulan a este, ¿no? Si tomas aquí X, va a existir otro que es el siguiente, ¿no? Y vamos a tomar un racional, ¿no? Y este va a ser phi de X, ¿no? Y en el caso de que este sea el máximo, bueno, este es R menos W, imagínense que este es el máximo. Si tuviera un máximo, pues se toman algún racional aquí, el que sea, ¿no? Bueno, aquí le voy a poner phi de Y, le voy a poner Y, ¿no? Para que se vea diferente el dibujo. Si tienen, bueno, M, ¿no? Si tienen máximo, pues entonces van a tomar cualquier racional aquí, ¿no? Bueno, formalmente van a tomar el índice del primer racional que esté de este lado, ¿no? Que esté a la derecha. Entonces voy a escribir esto, ¿no? Sea X en R menos W, ¿no? Y entonces, caso 1. X es el máximo de R menos W, ¿no? Bueno, en este caso sea phi de X, ¿no? O sea, estoy viendo este caso de aquí, ¿no? Phi de X va a ser el mínimo n en los naturales, tal que Qn está en el intervalo X infinito, ¿no? O sea, hay por ahí un racional, ¿no? Bueno, igual aquí podríamos decir que este es el Q, phi de m, es el primer racional en nuestra enumeración que está a la derecha, ¿no? ¿Sí? Bueno, ese es el caso fácil, ¿no? Si no hay nada después, pues ya toman, pues simplemente toman el primer racional que está a la derecha, ¿no? El caso difícil es qué pasa si no. Supongamos, bueno, caso 2, no caso 1, ¿no? Bueno, y entonces lo que tienen que hacer aquí es, aquí ahora sí considerar de dónde están tomando estos X, ¿no? Entonces, fíjense, pues como X está en X, existe un gamma, ¿no? En el conjunto de índices, tal que X es igual a gamma, ¿no? ¿Sí? O sea, es un extremo izquierdo de alguno de esos intervalos, ¿no? Bueno, y entonces este es el A gamma. ¿Sí? Pues entonces, esto implica que el de A gamma, bueno, de X a B gamma, que es lo mismo que decir de A gamma a B gamma, de A gamma a B gamma, esto está en W, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ustedes se paran en X y miran hacia la derecha, pues va a haber todo un intervalo que esté contenido en W, ¿no? Y aquí no es pertenece, es subconjunto de W, ¿verdad?
Entonces, a ver, dibujo de eso, nada más. O sea, están aquí en los reales. Y tienen un X, ¿no? Pues resulta que este X es un extremo de un intervalo. Que es un A gamma, B gamma, ¿no? Y entonces todo esto está en W, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora regrésense a la topología euclidiana, ¿no? Consideren qué está pasando en la topología euclidiana. Bueno, pues, pues W, bueno, más bien X menos W es un cerrado, ¿no? Y entonces, y también por acá, ¿no? Hay, como no están en el caso 1, X no es máximo, no es el máximo del, ¿cuál era? De X menos W. Pues existe, pues voy a ponerle Y, ¿no? Un elemento en X menos W con X menor que Y, ¿no? O sea, ya algo más adelante por acá, ¿no? ¿Sí? Pues ahora, ¿ahora qué? Ahora dicen, pues sea X0, ahora sí voy a decirles cuál es X0, ¿no? X0 va a ser el primer punto, o X', perdón, es el primer punto en el ínfimo de los puntos Yes, tales que X es menor que y Y está en X menos W. ¿Sí? O sea, se van a tomar el primero. Ahora, como X menos W es cerrado en R con la topología euclidiana, entonces, sí, no sé si les puse un ejercicio de esto, ¿no? Pero si ustedes toman un cerrado en la topología euclidiana y que tiene ínfimo, el ínfimo tiene que estar en ese cerrado, ¿no? Entonces X' está en X menos W. Esto pues a lo mejor no se los puse, pero bueno, tarea moral. O sea, ese X tiene que estar en X menos W y bueno, es por acá un... Así, ¿no? Bueno, y entonces pues naturalmente X' tiene que estar más allá de B gamma, ¿no? Por definición del B gamma, ¿no? Entonces como X' no está en el intervalo A gamma, B gamma, pues entonces B gamma es menor o igual que X', ¿no? Entonces, eso significa que el abierto, el W, se extendió hasta acá, ¿no? Entonces W, pues, se extiende hasta acá y hay un primer punto en donde ya no, que ya no es un punto de W, ¿no? Bueno. Y entonces, el chiste es que el intervalo X, X', intersección, bueno, se queda contenido en W, ¿no? Bueno, pues tomen el primer racional que aparezca ahí, ¿no? A ver, no sé cómo lo dibujé. Bueno, creo que no lo dibujé, ¿no? Tomen el primer racional que aparezca ahí. Tomen aquí el Q. ¿Cómo le estaba poniendo? Phi de X, ¿no? Y entonces sea phi de X, el mínimo
n en los naturales tal que Qn está en el intervalo x, x', ¿no? Y así escogieron ya su racional, ¿no? Ahora, pues afirmamos que phi es inyectiva, ¿no? Sí se llamaba phi, ¿verdad? Si tiendo a cambiar, sí, phi, ¿no? Afirmamos que phi es inyectiva y esto está muy fácil porque fíjense, imagínense que aquí tienen a x, ¿no? Y a y, entonces sean x y y en los, ¿cómo era? En R menos Q, ¿no? R menos W. ¿Sí? Bueno, y digan, sin pérdida de generalidad, x es menor que y, ¿no? Pues lo primero que tienen que notar es que el Q de phi de y es mayor que y, ¿no? Aquí, claro, hay dos casos por analizar, ¿no? Porque pues en los dos casos se podrían dar, ¿no? Pero esencialmente siempre tiene que haber aquí, siempre va a estar aquí, ¿no? En ambos casos está a la derecha, ¿no? ¿Sí? Y luego tienen que fijarse que como y es mayor que x y y está en R menos W, pues entonces el x' es menor o igual que y, ¿no? O sea, este x' que encontramos es el mínimo que está, el mínimo elemento de x menos w que está después de x, ¿no? Entonces tiene que estar así, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cómo es? Q de phi de x está en el intervalo x, x', ¿no? Y pues así, ¿no? Lo importante aquí es que Q de phi de x, que ya no lo dibujé, pero pues estaría por acá, es menor que x', que es menor o igual que y, que es menor que Q de phi de y. Bueno, y como la enumeración de los racionales era inyectiva, pues el phi de x es distinto del phi de y, ¿no? Bueno, o simplemente porque era una enumeración, no simplemente porque era una función, ¿no? ¿Sí? Entonces ya, ¿no? Esto prueba, ¿qué es lo que acabamos de probar? Pues que nuestra función phi, ¿no? Nuestra función phi, de R menos W a los naturales, es inyectiva, así que R menos, menos W es numerable, ¿no? ¿Sí? Y entonces, a ver, acuérdense qué es lo que estábamos haciendo, ¿no? Aquí lo que estábamos haciendo era queríamos probar que era Lindelof, ¿no? Y ya probamos que, bueno, sí, probamos esta parte de aquí, ¿no? Entonces, probamos esta parte de aquí. Bueno, no sé si dejarlo con colores, ¿no? Entonces, ya probamos que los de R menos W también se pueden cubrir por una cantidad numerable, ¿no? Pues para cada... Entonces, como R menos W simplemente es numerable, pues existe otro subconjunto de índices, ¿no?
¿cómo sería? Ya no me acuerdo cómo se llama de J, ¿no? Numerable. Tal que R menos W. Bueno, de hecho, bueno, creo que se puede decir cuál conjunto es, ¿no? Pero está en la unión de los A gamma, B gamma, donde gamma está en N1, ¿no? Les digo, también, se puede decir inclusive cuáles son los N1, ¿no? Los N1 pues son los extremos izquierdos, son los puntos tales que, o sea, son los extremos izquierdos de estos intervalos, pues son estos, ¿no? Pero bueno, nada más así diciendo, en general es eso, ¿no? Y pues así, ¿no? Pues R, ¿no? Que es W unión R menos W, se queda contenido. En primera, los de W, pues se quedaban contenidos en la unión de todos los A gamma, B gamma, donde gamma está en N0. Bueno, se quedaban contenidos así, ¿no? Inclusive con así, ¿no? Y estos otros se quedan contenidos en la unión de todos los A gamma, B gamma, donde gamma está en N1. Pero pues esto, lo puedo poner así, ¿no? Esto se queda contenido en la unión, pues de todos, ahora sí cerrados, no, bueno, con su extremo izquierdo, quiero decir, donde N está en N0, unión N1. Y esa ya es la subcubierta numerable que queríamos. ¿Sí? Y ya acabamos. Y otra vez me tardé un montón. Pero bueno, ahí está. Entonces, la recta de Sorgenfrey es un ejemplo de un espacio de Lindelf. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Bueno, voy a dejar de grabar.